El día que un hombre común se atrevió a maldecir al rey, el rey huía. No entraba victorioso a la ciudad, no llevaba corona visible ni escolta orgullosa. David caminaba derrotado, cansado, con el peso de un reino que parecía romperse en sus manos. Jerusalén quedaba atrás, y con ella, la seguridad, el poder, el control. Era uno de esos momentos en los que incluso los grandes parecen frágiles. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido, una voz se levantó desde una colina. No era la voz de un general, no era la voz de un profeta, era la voz de un hombre común. Simi apareció lanzando piedras, polvo y palabras cargadas de odio. No se conformó con observar en silencio. Gritó, maldijo, señaló con el dedo al rey ungido y lo acusó públicamente de ser un asesino, un usurpador, un hombre al que Dios estaba castigando. Cada insulto era un golpe, cada palabra buscaba humillar al hombre que, hasta hace poco, nadie se atrevía a cuestionar. La escena es incómoda incluso hoy. Un rey derrotado, rodeado de soldados armados, soportando que un civil lo maldiga sin consecuencias inmediatas. Los hombres de David se indignan. Abisai no lo soporta. Pide permiso para matarlo en ese mismo instante. Un solo movimiento y todo habría terminado. Un insulto menos, un enemigo menos. Pero David no responde como todos esperan. No grita, no ordena, no castiga. Camina, aguanta, deja que las piedras caigan, deja que las palabras duelan. Y en ese silencio comienza a formarse una tensión que atrapa. ¿Por qué el rey permite esto? ¿Por qué no defiende su autoridad? ¿Por qué deja con vida a alguien que lo humilla públicamente? Simi, en cambio, se siente fuerte, protegido por el caos, valiente porque el poder parece haberse ido. Dice lo que llevaba años guardando. Habla como si por fin la historia le hubiera dado permiso. Y mientras lanza maldiciones, cree que está diciendo la verdad. Cree que la caída de David es justicia divina. Cree que este es su momento. Ese encuentro, breve pero brutal, no es solo un insulto al rey. Es el inicio de una historia sobre resentimiento, perdón y consecuencias. Porque cuando alguien se atreve a hablar así en el momento equivocado, la historia puede parecer olvidarlo, pero nunca lo deja impune. Y lo que Simi no sabe aún es que esas palabras, dichas en medio del polvo del camino, no se las llevará el viento. Se quedarán esperando el momento exacto para volver a él. El resentimiento que venía de generaciones atrás. Simi no gritaba solo por rabia momentánea. Sus palabras no nacieron ese día en el camino polvoriento. Venían de lejos. Venían de una herida antigua que no era solo suya. Simi era benjamita, de la casa de Saúl, la familia que había perdido el trono, el honor y el poder. Para muchos como él, David no era un héroe elegido por Dios, era el hombre que había reemplazado todo lo que alguna vez fue suyo. Durante años, ese resentimiento se había guardado en silencio. No se decía en público, no se gritaba en las plazas, porque David era fuerte, porque el reino estaba firme, porque cuestionarlo era peligroso. Pero cuando el rey huye, cuando la corona parece caer, cuando Absalón avanza y todo se tambalea, el odio escondido encuentra voz. Simi no ve a un rey arrepentido, ve a un usurpador finalmente expuesto. Por eso sus palabras son tan precisas. No insulta al azar, lo acusa de sangre, de injusticia, de haber tomado un trono que no le pertenecía. En su mente, no está siendo insolente, está siendo justo. Cree que Dios por fin está cobrando una deuda pendiente. Cree que la historia le da la razón. Y esa convicción lo hace peligroso, porque cuando alguien cree que Dios respalda su odio, no siente culpa. Aquí la historia se vuelve inquietante, porque Simi representa algo muy humano. Representa a quien guarda rencor durante años esperando el momento exacto para soltarlo. A quien no confronta cuando el otro está fuerte, pero se desata cuando lo ve débil. A quien no busca verdad, sino reivindicación personal. Simi no quiere justicia, quiere ver caer al que siempre estuvo arriba. Y mientras David sigue caminando sin responder, el contraste es brutal. Un hombre herido por generaciones pasadas gritando su verdad y un rey cargando culpas reales, soportando insultos que mezclan mentira con hechos. Esa mezcla confunde, hace dudar al que escucha, porque no todo lo que dice Simi es falso, pero tampoco todo es justo. Ese resentimiento heredado es lo que convierte este episodio en algo más profundo que un simple insulto. Es una
herida colectiva hablando a través de una sola voz. Y cuando las heridas antiguas no se sanan, siempre encuentran una forma de salir, incluso en el peor momento posible. Pero la historia aún no ha mostrado su giro más incómodo, porque el poder no permanece caído para siempre, y cuando regrese, cada palabra lanzada en ese camino volverá a tener peso. La reacción que nadie esperaba de David. La espada estaba lista. Abisai no dudó. Para él, la escena era clara. Un hombre maldiciendo al rey ungido merecía morir. Un solo paso, un solo golpe, y todo terminaría. Era lo lógico, era lo normal, era lo que cualquiera habría hecho para proteger el honor del rey. Pero David volvió a sorprender a todos. David detuvo la mano que iba a matar. No con un grito, no con furia, sino con una calma que desconcertó incluso a sus propios hombres. Dijo que lo dejaran hablar, que lo dejaran maldecir, que si esas palabras venían de Dios, él no sería quien las silenciara. Y si no venían de Dios, el tiempo se encargaría de juzgarlas. Esa respuesta cayó más fuerte que cualquier espada. El rey no se defendió, no explicó, no justificó su pasado. Caminó, aguantó, permitió la humillación pública. Y en ese gesto, la escena dio un giro inesperado. Shimei esperaba una reacción violenta, esperaba sangre, esperaba demostrar que el rey estaba acabado. Pero se encontró con algo más inquietante, un hombre que aceptaba el golpe sin devolverlo. Ese momento divide a quien escucha. Algunos ven humildad, otros ven debilidad, algunos ven fe, otros ven miedo. Y esa ambigüedad mantiene la tensión viva, porque David no absuelve a Shimei, tampoco lo condena, simplemente deja la cuenta abierta. Y cuando una cuenta queda abierta, nunca desaparece. Shimei interpreta el silencio como victoria, cree que sus palabras han vencido, que el rey no respondió porque no pudo, y se marcha convencido de que el poder ha cambiado de manos. No entiende que, a veces, el silencio no es rendición, sino espera. No sabe que el perdón momentáneo no siempre es el final de la historia. Ese día, David no castigó, pero tampoco olvidó. Y cuando el poder regresa, cuando el trono se estabiliza, las palabras dichas en el momento de debilidad vuelven a pedir respuesta, porque hay ofensas que no se pagan de inmediato, pero nunca se borran. Y ahí es donde Shimei cometerá su error más grave, creer que todo había terminado. Cuando el odio se disfraza de justicia, Shimei no se veía a sí mismo como un agresor. En su mente, él no estaba maldiciendo, estaba denunciando. No se consideraba un hombre dominado por el rencor, sino alguien que por fin se atrevía a decir lo que otros callaban. Esa es la parte más peligrosa de su historia. Shimei estaba convencido de tener la razón. Mientras lanzaba palabras contra David, creía que estaba hablando en nombre de Dios. Interpretó la huida del rey como una señal divina. Para él, no era solo política ni venganza familiar, era justicia celestial ejecutándose ante sus ojos. Y cuando alguien cree que Dios respalda su enojo, deja de cuestionarse a sí mismo. El odio se vuelve sagrado. La ofensa se convierte en misión. Shimei no pensó en el dolor del rey, ni en el caos del reino, ni en las consecuencias de sus palabras. Pensó en su propia herida, en la historia de su familia, en todo lo que había perdido cuando la casa de Saúl cayó, y usó el lenguaje de la fe para justificar lo que en el fondo era resentimiento acumulado. Ese autoengaño lo tranquilizó, lo hizo sentir limpio, correcto, incluso valiente. Este punto incomoda porque revela algo muy humano. No todo el que habla de justicia busca justicia. A veces busca alivio, a veces busca revancha, a veces solo quiere que el otro sienta el mismo dolor que él ha cargado durante años. Shimei no quería restaurar el reino, quería ver caer al hombre que representaba todo lo que había perdido. Y mientras David seguía su camino sin responder, Shimei se marchó convencido de haber cumplido su papel. Creyó que había hablado en el momento correcto, con las palabras correctas, y que nada más habría que pagar. No sabía que la historia todavía lo estaba observando, que el poder no había terminado su recorrido, y que usar a Dios para justificar el odio siempre tiene un precio, porque cuando la justicia es solo una máscara del rencor, tarde o temprano se cae, y cuando se cae, deja al descubierto a la persona real que estaba detrás de las palabras. El cambio del poder y el cambio del discurso. El tiempo pasó. La rebelión de Absalón terminó en tragedia. El hijo murió, el intento de golpe fracasó y el reino volvió a su lugar. David regresó a Jerusalén. Ya no huía, ya no caminaba derrotado. El poder había vuelto a sus manos, y con él volvió también el peso de cada palabra dicha en el momento de debilidad. Cuando Shimei se enteró,
El miedo lo alcanzó antes que el rey. El mismo hombre que había gritado insultos desde una colina ahora corría desesperado hacia el Jordán. Ya no lanzaba piedras, no gritaba acusaciones, no hablaba de justicia divina. Cambió el tono, cambió la postura, cambió el discurso, cayó rostro en tierra delante de David y pidió perdón. El contraste es brutal. Donde antes hubo arrogancia, ahora hay súplica. Donde antes hubo acusación, ahora hay reconocimiento de culpa. Simi confiesa que pecó, pide misericordia, suplica que no se le tome en cuenta lo que dijo. El mismo hombre que se sintió fuerte cuando el rey huía ahora entiende cuán frágil es su posición cuando el poder se restablece. David vuelve a enfrentar una decisión difícil. Abisai otra vez pide la muerte de Simi. Otra vez hay razones para ejecutarlo, pero David elige perdonar. Jura que no morirá. En público, delante de todos, el rey decide cerrar la herida con misericordia, no con sangre. Y ese acto vuelve a dividir a quien escucha la historia. Algunos ven grandeza, otros ven ingenuidad. Pero lo cierto es que Simi sale vivo, libre, con una segunda oportunidad que no merecía. Cree que todo quedó atrás. Cree que el pasado fue borrado por una sola palabra de perdón. No entiende que la misericordia no elimina las consecuencias, solo las aplaza. Ese cambio de discurso revela algo esencial del personaje. Simi no cambió por convicción profunda, cambió por circunstancias. No se arrepintió cuando ofendió, se arrepintió cuando tuvo miedo. Y esa diferencia marcará su final, porque el verdadero carácter no se revela cuando el poder está ausente, sino cuando vuelve y te da otra oportunidad. Y Simi está a punto de desperdiciarla. El perdón que parece demasiado grande. David mantuvo su palabra. Simi siguió viviendo. Nadie volvió a recordarle públicamente lo que había dicho en aquel camino polvoriento. El rey no lo persiguió, no lo humilló, no lo castigó. La vida continuó. A los ojos de muchos, el asunto parecía cerrado, como si el perdón hubiera borrado la historia. Pero el perdón de David no fue una absolución ingenua, fue una pausa, una oportunidad. Simi recibió algo que pocos reciben después de una ofensa tan grave. Tiempo para vivir diferente, tiempo para aprender, tiempo para entender que no todas las palabras pueden lanzarse sin consecuencias. Años pasaron, David envejeció, el reino se estabilizó. Simi siguió allí, respirando bajo una misericordia que no había ganado. Y ese tiempo prolongado fue, en realidad, la prueba más grande de su carácter, porque hay personas que soportan el castigo, pero no saben manejar la gracia. Simi sobrevivió al perdón, pero nunca dejó de ser el mismo por dentro. La historia se vuelve silenciosa en este punto, y ese silencio es intencional. No hay nuevas maldiciones, no hay conflictos visibles, todo parece en calma, pero el corazón de Simi no fue transformado, solo fue contenido. No hubo cambio profundo, solo adaptación. Aprendió a callar, no a obedecer. Este perdón tan grande crea una expectativa incómoda en quien escucha. ¿Qué hará Simi con esta segunda oportunidad? ¿Será prudente? ¿Será agradecido? ¿Habrá aprendido que el límite entre la vida y la muerte puede depender de una sola decisión? Porque cuando la misericordia llega sin un cambio interior, se convierte en una cuerda floja, y tarde o temprano, alguien termina cayendo. El silencio largo que nadie notó. David murió. El rey que había perdonado ya no estaba. El trono pasó a Salomón, y con él comenzó una nueva etapa. Para muchos, esto no significó nada. Para Simi, significó todo, porque mientras David vivía, la misericordia tenía un rostro. Ahora, la misericordia era solo un recuerdo, y la autoridad tenía otro nombre. Salomón conocía la historia, sabía lo que Simi había hecho, sabía que su padre había perdonado, pero también sabía que ese perdón no había sido acompañado de un verdadero cambio. Por eso no actuó con impulsividad, no buscó venganza, no abrió viejas heridas con sangre. Hizo algo mucho más simple y mucho más revelador. Le puso un límite claro. Simi podía vivir, podía quedarse en Jerusalén, podía hacer su vida. Solo había una condición: no cruzar un punto específico, no ir más allá, no poner un pie fuera del lugar señalado. No había ambigüedad, no había trampa, no había interpretación posible. Obedecer era fácil, desobedecer también. Ese límite no era solo geográfico, era moral, era una prueba silenciosa. Simi no tenía que demostrar valentía, ni fe,
ni sacrificio. Solo tenía que obedecer una orden sencilla. Y ahí es donde muchos caen, porque obedecer cuando todo parece tranquilo es más difícil que obedecer bajo presión. El tiempo volvió a pasar. Simi vivía cómodo, seguro, sin conflictos, y poco a poco el peligro dejó de parecer real. El castigo se volvió una idea lejana. La advertencia perdió peso. El límite empezó a parecer exagerado, innecesario, como si nunca fuera a ser aplicado. Ese silencio largo fue su verdadera prueba, no la maldición, no el perdón, no el miedo, el silencio, porque cuando nada ocurre durante mucho tiempo, muchos confunden paciencia con permiso. Y Simi estaba a punto de cometer el error más común y el más costoso, la orden simple que lo condenó. Pasaron los años, y nada ocurrió, ningún castigo, ninguna advertencia nueva, ningún recordatorio visible. Simi empezó a sentirse seguro, demasiado seguro. La orden seguía siendo la misma, pero el peligro ya no se sentía real. Y cuando el peligro deja de sentirse real, la obediencia empieza a parecer opcional. Un día, algo pequeño ocurrió. 2 de sus siervos huyeron. No fue una rebelión, no fue una amenaza al reino, no fue una conspiración, fue un inconveniente doméstico, algo cotidiano, algo que, a simple vista, no parecía importante, y Simi tomó una decisión que reveló todo lo que llevaba dentro. Cruzó el límite. No lo hizo por odio, no lo hizo por desafío, lo hizo por descuido, por confianza excesiva, por creer que no pasaría nada. Ese es el detalle más inquietante de su final. Simi no murió por una gran traición, sino por desobedecer una orden sencilla cuando pensó que ya no importaba. No hubo drama, no hubo discurso, solo una acción pequeña que rompió una condición clara. Cuando Salomón se enteró, no hubo sorpresa, tampoco enojo desmedido. Hubo confirmación. Simi había demostrado que nunca cambió por dentro, que no respetó el límite cuando nadie lo vigilaba, que la misericordia que recibió no produjo obediencia, solo comodidad. Y entonces llegó el final, no como castigo impulsivo, sino como consecuencia anunciada desde el principio. Simi murió no por lo que gritó años atrás, sino por lo que hizo cuando creyó que ya no había riesgo, porque en los momentos tranquilos es donde el carácter verdadero se revela. Y ahí la historia deja una pregunta suspendida en el aire, incómoda y directa. ¿Cuántas veces una vida se arruina no por grandes errores, sino por desobedecer algo simple cuando pensamos que ya no tiene importancia? La desobediencia que parecía insignificante. Simi no salió de Jerusalén pensando que estaba firmando su sentencia. No se levantó ese día con la intención de desafiar al rey ni de poner en peligro su vida. Salió convencido de que estaba resolviendo algo menor. 2 siervos, un asunto doméstico, un ir y venir rápido, nada grave, nada que mereciera consecuencias reales. Ahí está el punto más peligroso de toda su historia. Simi no cayó por odio abierto ni por rebelión declarada, cayó por minimizar una orden clara, por tratar como pequeño algo que había sido establecido con absoluta seriedad. No cruzó el límite con rabia, lo cruzó con indiferencia, y la indiferencia suele ser más letal que la confrontación. Durante años había vivido bajo una condición simple, no complicada, no injusta, no imposible de cumplir, y la cumplió mientras el peligro se sentía cercano. Pero cuando el tiempo pasó, cuando nada ocurrió, cuando la vida se volvió cómoda, la obediencia perdió peso. Simi empezó a actuar como si la advertencia hubiera expirado, como si la paciencia del reino fuera permiso. Ese es el momento en que muchos se reconocen en esta historia, porque no siempre se cae en los grandes momentos de presión. Muchas veces se cae cuando todo está en calma, cuando nadie mira, cuando creemos que por una vez no pasa nada. Simi no perdió la vida por maldecir al rey, sino por no respetar un límite cuando pensó que ya no importaba. La desobediencia pequeña suele parecer inofensiva, pero es la que revela si el corazón realmente cambió o solo se adaptó mientras fue conveniente. El final que incomoda a todos. Cuando Simi fue llevado ante Salomón, no hubo discusión larga, no hubo excusas válidas. La orden había sido clara, la desobediencia también. Simi intentó explicar, justificar, minimizar lo ocurrido, pero ya era tarde. El problema no fue el viaje, fue lo que ese viaje reveló. Simi murió no como mártir ni como héroe, murió como advertencia, como recordatorio incómodo de que la misericordia no elimina la responsabilidad, de que el perdón abre una puerta,
pero no garantiza un camino seguro si se desprecia la obediencia. Y esa verdad incomoda porque rompe una idea muy común, que el tiempo borra las consecuencias. La historia de Simi no termina con una gran escena dramática, termina con una lección silenciosa que golpea fuerte. No siempre se pierde todo por grandes pecados. A veces se pierde por tratar lo sagrado como algo negociable, por olvidar que una oportunidad no es una licencia, y por creer que porque nada pasó durante mucho tiempo, nunca pasará. Simi habló cuando no debía, fue perdonado cuando no lo merecía, y cayó cuando pensó que ya estaba a salvo. Su historia queda ahí, sin adornos, obligando a cada oyente a preguntarse algo muy personal: ¿qué límites estoy cruzando hoy porque creo que ya no tienen consecuencias? Y esa pregunta, incómoda y directa, es la que permanece cuando el audio termina.